Hola amigos, bienvenidos a Música Local. Hoy estarán con nosotros en el estudio dos artistas de la ciudad de Cartagena, quienes estarán compartiendo con ustedes un poco acerca de su música, de su talento, de una fusión musical que tienen entre ellos. Son Miguel y Adrián. Compartirán con nosotros acerca de sus proyectos, de lo que ha abarcado su carrera musical, solo aquí en Música Local. Adrián y Miguel, bienvenidos a Música Local. Gracias. Gracias en verdad. Estar aquí. Así es, todo un placer. Estamos muy felices de que nos acompañen hoy y sé que son partícipes de una fusión de talentos. Compártanos un poco a nosotros, a nuestros seguidores, acerca de la colaboración musical. Ok, en verdad, bueno, primero que todo darle las gracias a Dios. Creo que estar aquí es una bendición. Y bueno, tanto como Miguel y mi persona somos chicos luchadores, soñadores, con ganas de salir adelante. Y bueno, esa colaboración que se da, que es un EP que hicimos, son canciones súper hermosas, tropicales. En verdad estoy agradecido con Dios y con todas las personas que hacen esto posible, que es lo primordial. No sé qué piensa mi compañero Miguel. Claro. Y más que todo es como que un tipo de música, ¿cómo me explico? Antigua, como que traída a lo que está en tendencia ahora mismo. Sí. Como que quisimos rescatar sonidos antiguos en estas canciones. Ay, eso es muy bueno, y combinarlo con lo que está ahora, esas cosas, eso llama mucho la atención, de verdad que sí, esas fusiones entre instrumentos, entre melodías, es muy bueno. ¿Qué les inspiró este trabajo que están haciendo juntos? Bueno, en verdad ya lo teníamos antes de pandemia, si no estoy mal, antes de pandemia sí lo teníamos planeado y bueno, ya habíamos cuadrado los proyectos, ya estábamos pensando directamente con todo lo que íbamos a hacer, porque somos chicos que nos proyectamos mucho y tratamos de hacer todo muy bien, ya. Entonces yo creo que esa es la idea de todo. Ya veníamos desde la pandemia y gracias a Dios todo se dio, que el EP se llama Holidays, entonces son 3 canciones súper lindas, La Siren, Alone y Holidays, que son las canciones. Sí, totalmente. Es fruto de un trabajo bien hecho y de mucha dedicación. Claro, total. Ustedes como solistas, ¿qué les ha inspirado a estar en la música? Pues creo que desde niño personalmente mi mayor inspiración fue Michael Jackson, porque yo estudié en Barranquilla, desde muy pequeño siempre como que estaban de tendencia, por decirlo así, como que la música de él, todo lo que era los videos musicales en ese tiempo, que muy poco se veían. Y yo siempre que salía del colegio iba a una tienda donde había una máquina de videojuegos, donde también podías ver videos, y siempre veía como que videos de él. Y eso fue como que lo que me motivó personalmente para hacer música. Así es. Bueno, de mi parte yo no tuve en mi familia a alguien así como musicalmente o algo así, pero siempre desde muy niño tuve esa curiosidad o ese amor por la música, por las fotografías, por diseñar, porque no solo nos dedicamos a la música, sino hacemos un conjunto de muchas cosas. Pero aquí estoy, ya me encanta la música desde muy niño, produzco desde muy niño, hago muchas cosas desde muy pequeño y bueno, yo pienso que me quedo con eso. En serio que sí. Sí, el secreto del éxito. Claro. ¿Qué mensaje le dan ustedes a todos sus seguidores o a aquellas personas que están iniciando el proceso, que les gusta y les apasiona la música? Pues creo que todo se basa en ser feliz, en hacer lo que te gusta. Más que todo, creo que de eso se trata la vida. Sí, porque es que la vida siempre es una sola. Y yo siempre digo que a veces la desaprovechamos y se van muchas personas que queremos, familiares, y no aprovechamos la oportunidad que tenemos ahí, o sea, en ese momento. Y la vida es así, de segundo, y uno nunca sabe qué puede pasar. Entonces, para todas esas personas que están ahí viendo esto o que nos siguen,
solo luchen por los sueños, valoren mucho a sus padres, a sus familiares, y creo que es eso, ¿no? De que la vida es bonita, es linda, pero hay que saber cuidar cada cosa que está en ella. Y es un lindo consejo, y ser feliz y hacer lo que Sí, te gusta, de verdad, obvio. es la clave de la felicidad. Sí, claro. Claro que sí. Háblanos un poco individualmente, ¿qué experiencias han tenido en la música como solistas o si han colaborado con otros artistas? Bueno, desde que teníamos creo que 15 años fue que nos conocimos, Sí. porque cada uno tenía por decir su camino. Éramos solistas y a partir de los 15 como que nos conocimos, teníamos ideas parecidas, teníamos las mismas metas, los mismos sueños y ahí como que venimos trabajando juntos, por decirlo así. Sí. Y también tenemos próximamente una colaboración con un artista de aquí de la ciudad, de un remix de una canción que tenemos los dos y posiblemente salga este año, a final de año la canción. Sí. Qué bueno, estaremos muy atentos a eso, Claro. a cada escena que tengan y a cada una de las novedades. Claro, Gracias. claro, total. ¿Alguna inspiración que tengan, algún artista que sea su inspiración para llegar a ser como ellos en algún momento? Pues la mía siempre ha sido, o sea, hablando en género urbano, siempre ha sido Daddy Yankee, pienso que es un gran referente, pero yo amo mucho la música, bueno, va a ser extraño porque la música que yo hago no tiene nada que ver con eso, pero amo mucho la música de Jesús Adrián Romero, que es música cristiana totalmente. Sé que es como un contraste que la gente dice, wow, pero ¿por qué ama la música? Pero crecí en una familia así, o sea, que amamos mucho a Dios y independientemente de mi personalidad, que es mi artista, o sea, artista con mi personalidad personal no tiene nada que ver. Entonces, amo mucho la música de Daddy Yankee, tanto como la de Jesús Adrián Romero. Esas son mis referencias, claro está. Y pues la mía creo que ya la comenté, siempre ha sido Michael Jackson y creo que ni nadie podrá hacer como él, todo lo que él ha hecho. Creo que toda su carrera ha sido una inspiración total para todos nosotros los músicos. Así es. Excelente, claro que sí. Y yo creo que quien ama la música, o sea, independientemente del género que ustedes trabajan, apreciar otros géneros musicales es muy valioso y más ahora que todos los artistas están fusionando en distintos géneros. Claro. ¿Les gustaría cantar otro género o de pronto más adelante otra colaboración que no han cantado todavía? Yo siempre he pensado como que algún día tengo que hacer salsa. A mí siempre me ha encantado merengue, en verdad estoy bien crazy por hacer ese ritmo, pero esperar para ver qué se puede dar en el momento. Claro que sí, sé que sí. Y está el talento, y las Claro. oportunidades van a llegar solas. Sí. Total. Así es. ¿Algunas experiencias negativas que hayan tenido, algún Wow. tropiezo que haya habido en su carrera? Yo tengo una anécdota Cuenta. muy divertida. Nosotros nos encanta viajar, somos artistas que nos encanta viajar. Hemos viajado a San Andrés, Bogotá, y bueno, somos así, muy de aventura y de vivir el momento. ¿Ya? Entonces no somos como que artistas que nos quedamos aquí y ya, listo. Entonces la anécdota es, fuimos a Bogotá, fue nuestro primer viaje y dormimos en el suelo, pasamos hambre, pero fueron experiencias que nos ayudaron a crecer como personas, a madurar y a entender que a veces cuando mami te dice, no tengo, o cómete esto, entonces eso es muy lindo. Cuando uno pasa por eso y siente como que esa necesidad, entonces yo creo que nos quedamos con esa experiencia Sí, siempre. O sea, pero eso fue como que un contraste, porque eran como que dos tipos de vista, porque siempre que salíamos a la calle, presentaciones, era como que todo iba de maravilla, por decirlo así. Sí. La gente gozaba de nuestra música, nos invitaban a salir, que si nos invitaban a entrevistas, pero cuando llegamos al lugar donde nos estábamos quedando, ya como que la cosa se ponía un poco más difícil. claro. Son experiencias que pasan y creo que
habrán miles más que habrán vivido, no solo ustedes, sino todos los artistas. Entonces, ese es como el detrás de cámara de todo eso. Sí, ¿Cierto? como que lo que no ve la gente, las personas no ven. Lo que no acostumbran a ver. Claro. ¿Ustedes creen que este año, el 2021, ha sido su año? ¿Han logrado como los objetivos que tenían trazados? Dale. En parte yo creo que sí, porque teníamos pensado ir a San Andrés, hacer videos, hacer música, hacer fotos allá, y creo que se logró. Sí. Y de verdad creo que lo disfrutamos demasiado. Después del año que pasamos, de la pandemia, que fue muy difícil para todos, y este año, a principio de año, San Andrés fue como que un cambio total de lo que habíamos vivido. Sí, sí, ¿no? Y además de eso, de que pasamos por momentos muy difíciles, porque todos los proyectos se pausaron, y yo siempre hablo con Miguel, con mi compañero Fabián, hablamos con nuestro productor sobre esos proyectos y estábamos muy ansiosos, pero este año se dieron muchas cosas muchas bendiciones, no son cosas, sino bendiciones que Dios mandó y nos sentimos felices, nos sentimos conformes con lo que estamos haciendo. Así que eso es muy bueno, y el sentimiento que transmite escuchar su propia música, todos los proyectos terminados. Claro. Compártanos acerca de eso. ¿Qué pasa por su mente al escucharse? Se siente muy feliz porque en verdad yo nunca pensamos todos estar en esta posición, estar en una entrevista, estar aquí en música local tampoco. Y me siento feliz porque Dios nos bendice cada día. A nosotros, nuestros trabajos, porque aparte de eso de la música también trabajamos en cosas independientes y nos sentimos bien. Es un logro más, pero la vida sigue y esto va para largo, Dios mediante, ¿no? Claro está. Así que esperar, ser pacientes y ser continuos con lo que estamos haciendo. Claro que sí. ¿Dónde podemos encontrar acerca de su música, las novedades? Compártanos las redes sociales que manejan para que todos nuestros seguidores estén al tanto de sus estrenos. Pues yo aparezco como Miguel Elías en todas mis redes, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, que por cierto en YouTube estamos verificados ya. Sí, ya gracias a Dios, y gracias también. a YouTube también por esa verificación. Estamos en todas las plataformas digitales también, Onguial Music. Bueno, a mí en lo personal me pueden conseguir como Adrián Martínez con doble en ti. Y bueno, en todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter también, TikTok también, así que me vayan a ver y disfruten de los bailes ahí. Y pues nada, ahí también tenemos el sello discográfico Onguial Music, también en todas las redes sociales, tal cual. Y sí, obviamente, estamos activos. Y estaremos muy atentos a todas las novedades. Compártanos un poco de su talento, compartámosle al público una canción, algo de lo que están trabajando ahora. Vale, con todo. Holidays. Disponible en todas las redes sociales, mi gente, pendiente. Dice, ya. Llegaron las vacaciones, vamos a pasarla muy bien, muy bien. Llegaron las vacaciones, vamos a pasarla muy bien, pero muy bien. Este día me olvidaré de mi casa, no me pregunten que no sé qué pasa. Flores hermosas en mi terraza, hoy se forma tremenda farra. Y vamos de amanecida, mucha bebida, de aquí nos vamos donde tú quieras. Y no importa la vecina que diga que yo te como sin cautela. Cuida con este flow que te encanta, ese que tu cuerpo altera. Morenito pero no de cualquiera, esta noche te como entera. Cuida con este flow que te encanta, ese que tu cuerpo altera. Morenito pero no de cualquiera, ay que tremenda loquera. Aquí traigo un par de botellas pa' sentirnos como en Las Vegas. Terminamos donde tú quieras y lo hacemos a tu manera. Estamos so fresh, no
no hay estrés. Los haters que se caen porque estamos blessed. Nos ven por TV, nos tienen virales. Empezamos desde cero y ya estamos en 100. Ya. Baila, baila más y sea sola, sola, porque esperar hasta mañana. Baila, baila más y sea sola, baila, baila. Llegaron las vacaciones, vamos, vamos a pasarla muy bien, muy bien. Llegaron las vacaciones, vamos, vamos a pasarla muy bien, muy bien. Adrián Martínez en la casa, dime qué es lo que pasa. Oh, yeah, music. DJ Juanca del producer, Disponible a mi gente en todas las redes sociales. Adriana Manager, YouTube, ¿sabes? todos lados. La costa de arriba. ¿Cómo es? ¡Bravo! Muy talentosos, chicos, muy buena música, de verdad. Gracias, Estamos muy gracias. agradecidos de que nos hayan acompañado hoy acá, de que hayan compartido con nosotros todas sus experiencias. Y ustedes, amigos, no se olviden de seguir las redes sociales de Música Local. Gracias por acompañarnos. Gracias, Gracias a gracias. ustedes. Caído.